Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel y Turquía restablecen completamente sus relaciones diplomáticas. El ejército israelí allana y clausura las sedes de 4 ONGs palestinas declaradas terroristas. Escándalo en Múnich cuando un guardia de seguridad hizo el saludo nazi frente a atletas israelíes. Un municipio en Holanda cambia el nombre de una plaza para no homenajear a un alcalde que traicionó a los judíos frente a los nazis. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Comenzamos con la primera de estas noticias. Turquía e Israel decidieron restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas tras un proceso de acercamiento que terminó con años de tensa relación. El martes, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Alon Uspitz, habló con el viceministro de Asuntos Exteriores turco, Sedat Onal, y ambos cerraron el asunto. La última vez que Israel y Turquía tuvieron embajadores en sus respectivos países fue en mayo de 2018. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas es el resultado de un proceso de acercamiento que se inició el año pasado entre los dos países y se afianzó con el viaje en marzo pasado del presidente israelí Isaac Herzog a Ankara, la primera visita presidencial de Israel a Turquía en 15 años. El ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no visitó Ankara en sus 12 años de mandato, marcados por las tensiones con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La crisis del Mavi Mármara de 2010, una flotilla que intentó ingresar a Gaza, llevó a las relaciones entre los dos estados a su punto más bajo con el cierre de embajadas. En 2016, los embajadores volvieron a sus puestos, pero en 2018, tras los disturbios que siguieron al reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital israelí, Turquía volvió a expulsar al legado israelí, aunque las relaciones comerciales siguieron creciendo pese a la falta de representación diplomática. Bueno, digamos que este era un proceso que ya se veía venir, pero que finalmente se ha regularizado del todo. Esto es como que algún día, no, espero que no tengamos que pasar muchísimos años, pues oigamos en las noticias o leamos que Arabia Saudita ha decidido establecer relaciones diplomáticas con Israel. Las mantiene de forma no oficial como también Turquía las estuvo manteniendo durante todo este tiempo de manera no oficial con Israel. Tienen muchos intereses en común. Entre otras cosas, a Israel le interesa mucho mantener y conservar las relaciones que tiene dentro de los países de mayoría musulmana. En este caso, Turquía, si bien forma parte del continente europeo, es un país de religión musulmana, aunque tiene sus enfrentamientos dentro de ese mundo también. Y es un país que ha estado en relaciones diplomáticas con Israel durante todo el tiempo. O sea que realmente estos años de enfrentamiento no han sido positivos para ninguno de los dos. Y por supuesto, Turquía de esta manera también favorece sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que tenía en este asunto, la ruptura de relaciones con Israel, una línea roja señalando a este país, y que tenía que ver con cuestiones que, más que nada, como señalaba la noticia, tenían que ver con la administración anterior, con la administración Trump, o con hechos todavía mucho más lejanos, hace 12 años, cuando una flotilla que intentó llegar a Gaza, pues fue abordada por la Marina israelí, y se produjeron enfrentamientos a bordo de la misma. Eso es lo que se llama la crisis del Mavi Mármara. Pero ahora, como decimos, todo vuelve a su curso y esta noticia es la culminación de todo un proceso del cual hemos venido hablando las últimas semanas y que seguramente tendrá su colofón dentro de unos días cuando veamos alguna foto del nuevo embajador de Turquía en Tel Aviv, reabriendo la embajada. El ejército israelí ha allanado, registrado, confiscado artículos y clausurado las sedes en Ramallah de al menos 4 de las 6
organizaciones palestinas declaradas terroristas por Israel en octubre del año pasado. Las fuerzas israelíes también han registrado y clausurado las sedes en Ramallah del Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros Adamer. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ratificó este miércoles la designación de estas organizaciones no gubernamentales palestinas como entidades terroristas, al rechazar su apelación ante la ley israelí tras la declaración inicial en octubre de 2021. A la decisión del ministro se suma la negativa del ejército a las apelaciones presentadas por estas 4 ONGs palestinas, además de Defensa Internacional de la Infancia y en las cortes militares israelíes de los territorios en disputa. La decisión, sin embargo, no menciona a la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, la última de las 6 ONG designadas como terroristas en octubre. El texto del Ministerio de Defensa israelí insiste en la acusación inicial de que estas organizaciones actúan como brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerado como terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, el Frente Popular para la Liberación de Palestina es un grupo que forma parte de la alianza que gobierna en Ramallah, forma parte de la OLP eh, y ha venido en varias ocasiones miembros de esta formación a dar charlas, por ejemplo, en Barcelona sobre libros, contando cómo secuestraban los aviones hace 50 y 60 años, ¿no? Y esto a pesar de que este grupo está considerado por la Unión Europea, no solamente por Israel y Estados Unidos, como un grupo terrorista. Este grupo terrorista también tuvo que ver con la matanza de Múnich hace 50 años en las Olimpiadas, de las cuales ayer nos comentaba Masha Gabriel, que el propio presidente actual de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, fue el que estaba a cargo del aspecto financiero de este atentado terrible contra los deportistas israelíes que tuvo lugar y del cual hablaremos después en otra noticia. Lo que viene a destacar esta noticia es una continuación de una, digamos, un operativo que tuvo lugar a instancias del Ministerio de Defensa israelí en octubre del año pasado. Han pasado ya más de 6 meses, se han presentado apelaciones porque entonces se cerraron las instalaciones de estas 6 organizaciones no gubernamentales palestinas bajo la acusación de terrorismo y han ido a los tribunales y los tribunales pues han dictado que sí hay razones para acusar a estos grupos de actuaciones para la financiación del terrorismo, con lo cual no es una medida que toma este gobierno o que toma este ministro de Defensa o que toma no sé quién porque le place, sino que esto está respaldado por la justicia israelí, que como sabemos y hemos repetido en muchísimas ocasiones, es muy garantista. Es decir, allí, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa, por ejemplo, en España con los nombramientos en la Corte Superior de Justicia, no es un asunto político. La justicia en Israel es totalmente independiente del poder político y en muchas ocasiones se ha enfrentado a él, han juzgado y encarcelado a un jefe de Estado, que es como aquí decir el rey, allí es el presidente, han juzgado y encarcelado a un jefe de gobierno, que es como aquí el presidente del país, y también están en un juicio abierto a otro jefe de gobierno como es Netanyahu, que todavía, digamos, este proceso se está dirimiendo. Con lo cual, lo que quiero señalar es que no es que de pronto un general o alguien o un político se le ocurre que vamos a tocarle las narices a las organizaciones, a las pobrecitas organizaciones filantrópicas palestinas. No, esto se ha hecho una investigación,
se han incautado los documentos, se han cerrado las sedes y después de 6 meses, pues la justicia ha dado razón a los que han actuado en esta causa. Y ahora pues se iniciarán dentro de poco los juicios contra estas organizaciones. Entre ellas, pues algunos recordarán a una cooperante, así llamada cooperante española, que es una mujer española casada con un palestino que desde hace tiempo trabaja en favor de una de estas ONGs y que ha sido acusada y ha reconocido que su organización está vinculada económicamente al Frente Popular para la Liberación de Palestina, aunque después, una vez libre en la prensa, dijo que fue presionada a ello, ¿no? Bueno, pues si fue presionada, que lo denuncie en los foros internacionales. No es la prensa española la que debe juzgar si hubo presiones o no hubo presiones. Y si no lo hace en los foros jurídicos internacionales, es porque no puede demostrar que haya habido ninguna presión. Al contrario, Israel sí puede demostrar la culpabilidad no solamente de esta mujer, sino de estas organizaciones. Y esto es lo que vamos a ver de aquí a unos meses. Ahora les hablamos de ese guardia de seguridad alemán que fue arrestado después de hacer un saludo nazi frente a un grupo de atletas israelíes que visitaban un monumento a la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. La policía lo arrestó de inmediato, un joven de 19 años de Berlín, y se le prohibió participar en todos los demás eventos del Campeonato de Europa. El arresto se produce en un momento delicado, ya que Múnich alberga el Campeonato Europeo de Atletismo días antes del 50 aniversario de la masacre de los Juegos Olímpicos, en la que fueron asesinados 11 atletas israelíes por terroristas palestinos. La policía de Alemania Occidental respondió con una operación de rescate fallida, en la que murieron los 9 rehenes junto con 5 de los 8 secuestradores y un oficial de policía. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, empeoró la situación durante una visita a Berlín el martes, cuando no condenó la masacre y, en cambio, comparó los crímenes cometidos contra los palestinos, los supuestos crímenes cometidos contra los palestinos, con el Holocausto. Bueno, ya saben, porque si ustedes siguen la prensa o ven las noticias muy frecuentemente, pues como en anteriores ocasiones, el presidente Mahmoud Abbas ha mandado una rectificación. Lo que pasa es que esta es un viejo truco del almendruco, como se dice en España. Es decir, tú viertes esta ponzoña y luego rectificas en inglés para que tu pueblo, tus seguidores, no sepan que tú has rectificado. No solamente que la prensa internacional no se va a hacer eco de que ni siquiera que Mahmoud Abbas metió la pata de esta manera tan flagrante y tan antisemita, sino que tampoco van a investigar si en los medios árabes se da esta rectificación. Porque Mahmoud Abbas, ligándolo con lo que avanzábamos antes, estuvo ligado a esta masacre de los Juegos de Múnich. Una masacre que, por cierto, ha tardado no solamente 50 años en aparecer, ahora un poco más en las noticias, el número redondo en el calendario, sino porque hasta ahora, en todos los Juegos Olímpicos que se han ido celebrando cada 4 años desde entonces, no se ha recordado en ninguna ocasión este hecho, que es lo más terrible que ha pasado en la historia de los Juegos Olímpicos. Nunca. Es decir, nunca ha habido un asesinato, un acto terrorista vinculado a los Juegos Olímpicos, excepto este. Pero como los atletas asesinados eran judíos y eran de Israel, parece como que entonces no importa, porque supuestamente esto corresponde a otra batallita, que es la batallita de Oriente Medio, y ahí ya se sabe que los judíos son los malos y los palestinos tienen todo el derecho al mundo a ir matando judíos y israelíes por el mundo, aunque sean levantadores de pesa o que sean atletas que corren. No importa. Y como recordábamos en la noticia anterior, el propio Mahmoud Abbas, que protagonizó este claro exponente de lo que es
el antisemitismo hoy día y un antisemitismo que él vuelca justamente en Múnich tras preguntarle sobre esta masacre y delante de un país en el cual está prohibido por ley sugerir, por ejemplo, que alguien que no fuera un nazi ha cometido un holocausto. Y aquí don Mahmoud Abbas, que organizó la financiación de este atentado contra los atletas, pues toma la libertad de decir 50 años, 50 holocaustos contra los palestinos, que no solamente es una vergüenza y una falsedad, sino que es una violación de la ley alemana. Y en este sentido, pues ya ayer destacábamos también que el problema, al parecer, no es solamente de los antisemitas, no solamente de los invitados de países que odian a los judíos y a Israel, sino también de los anfitriones, porque el ministro de Exteriores que lo recibió y escuchó eso, según la noticia, torció un poco el gesto. Eso es lo que hay que hacer cuando se habla del holocausto en contextos que no son los correctos en Alemania, pues teníamos entendido que la constitución alemana establecía otra cosa. Y si no está dispuesto a respetar la ley el canciller alemán, pues ¿quién lo hará? Continuamos en clave SOA. El municipio holandés de Oegibeen, una ciudad de unos 55.000 habitantes, ha tomado la decisión de renombrar un parque que lleva el nombre de un alcalde que ayudó a los nazis a cazar judíos en esta ciudad. El municipio, ubicado al noreste de la capital, cambió el nombre de Tial Ampa Park el mes pasado a dicho espacio público por el de Parque Municipal, a raíz de que en 2020 un historiador local descubrió que Hetze Tajalma, quien fue alcalde por 30 años, durante 30 años hasta 1958, fue el primero de Holanda en entregar una lista de los judíos de su población a los nazis en 1940. En dicha lista figuraban 250 nombres. En 1951, en Oegibeen solamente había 27 judíos con vida. El parque recibió el nombre antiguo en 1985 tras la muerte de ese alcalde. El Instituto de Estudios de Guerra, Holocausto y Genocidio, con sede en Ámsterdam, confirmó a principios de este año la investigación realizada en Oegibeen, lo que llevó al municipio a decidir cambiar el nombre del parque el pasado 26 de julio. Sí, la verdad que hay que en este caso pues aplaudir la celeridad de las autoridades de esta ciudad en reparar este daño, ¿no? Porque si no fuera por este historiador local, eh, pues no solamente quedaría el nombre de este alcalde dando o destacándose en la historia de la ciudad, sino que no se hubiera conocido la historia de que él fue el primero en toda Holanda que dio una lista de los judíos de su ciudad. Para que, evidentemente, ya en 1940, pues los holandeses sabían que entregar los nombres de los judíos no era facilitarles absolutamente nada en la vida y era una terrible, eh, mm, digamos, violación del derecho que tenían estos ciudadanos como parte de esta ciudad, de formar parte de ella y no de ser entregados de forma arbitraria a unos nazis para que los mataran o los encerraran o los condenaran a trabajos forzados, sea lo que sea. Este hombre no hizo, no solamente que no hizo nada por evitarlo, fue el primero que se puso en la fila. Seguramente por eso también le habrán dado alguna chapita o una medallita de reconocimiento. Pues como se dice en hebreo, Imach Shmo, que se borre su nombre. Esa es la mayor de las maldiciones que tenemos en lengua hebrea, es que se olvide, que se borre su nombre de la historia, de la memoria colectiva y que surja otro carácter, ¿no? Y esto que sucede en Holanda, desgraciadamente es una excepción porque estamos hartos ya, y a veces ni lo mencionamos aquí en las noticias, de la cantidad
de alcaldes y personajes públicos, etcétera, etcétera, en muchos países de Europa, donde a pesar del pasado pro-nazi de esta gente y antisemita, pues siguen destacados en el callejero, en los nombres de instituciones y lugares públicos, ¿no? Aquí muchas veces en España eh, estamos sensibilizados con el tema de la memoria histórica y que no sigan vigentes las señales o los símbolos de la dictadura franquista en los ambientes municipales. Pues imagínense en lugares donde estos, aparte de ser dictadores, han sido asesinos en masa, genocidas. Terminamos este informativo. Les esperamos el próximo lunes. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y, por supuesto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.